cena del Señor es tener parte en el sacrificio de Jesús. Esa es la esencia. Creer en nuestro corazón que Cristo Jesús vino, dio su vida, murió, pero al tercer día resucitó, y en su sangre hay salvación y vida eterna. Ese es todo el misterio de la cena del Señor. Y el Señor dijo: hagan esto en memoria de mí. Y Él prometió un día que tomaremos este pan y este vino delante de su presencia. Y por eso nosotros lo hacemos. Amén. Porque en nuestro corazón está la esperanza que Cristo Jesús regresa pronto por su pueblo. Y usted y yo estaremos delante de la presencia del Eterno para comer el pan y tomar el vino con nuestro Señor. Esa es toda la esencia de esto del pan, de comer nuestro vino, de tomar nuestro vino, de comer el pan. Esa es toda la esencia. Que nos arrepentimos en nuestro corazón, que confesamos nuestras faltas y que creemos que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Esa es nuestra fe. Por eso lo hacemos, por eso estamos aquí. Pero nos recorremos 2000 años atrás en la historia. 2000 años atrás el Señor Jesucristo está con estos hombres seguidores de Él, que son llamados sus discípulos, y toma a estos 12 varones y Él entra al aposento y Él parte el pan y tiene la comunión con sus discípulos. Y partiendo el pan, dice la Escritura, dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y tomó el pan y les dijo: beban de esta copa, porque esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Qué pasó después? Esa es una escena muy maravillosa. Después de eso dice que Jesús sale, cantan el himno, cantan el Salmo 117. ¿Alguien se sabe el Salmo 117? Alu et Hashem kol goim, ashbehu kol ha'umim ki davar aleinu chasdo, be'emet Adonai le'olam. Alu et Hashem. Son las palabras de Jesús en esa noche. Alaben al Señor todas las naciones y todos los pueblos canten de Él, porque prevaleció su misericordia sobre nosotros y su fidelidad es para siempre. Son las palabras del Señor. Y Él se va al monte de los olivos ahora otra vez. Pero entre la cena y irse al monte de los olivos, ¿qué pasó? Hay una parte ahí que generalmente no estudiamos, que no entendemos. Ya comieron el pan, ya cantaron el himno, se va. Pero en ese episodio, que es un episodio muy breve, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué hace el Señor ahí? Juan capítulo 13. Dice la Escritura en el verso 1: antes de la fiesta de la Pascua, esto es que este pasaje nos va a llevar 2 días antes de la cena. 2 días antes. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre. Dice, y luego aquí hay como una dislocación en la secuencia de las ideas que está narrando el texto, porque dice, sabiendo que había venido su hora para que pasase de este mundo al Padre, y luego hay una coma que dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y de repente nos damos cuenta que como que no hay una secuencia clara de las ideas, porque de repente está hablando de 2 días antes de la Pascua, después habla que Jesús es consciente que va a morir en esa fecha, y después habla que amaba a sus discípulos. No hay una secuencia en el orden de ideas, porque Jesús estaba viendo una imagen diferente en su mente. El texto que tenemos aquí nosotros, en el texto griego, cuando dice que él sabía que iba a pasar, utiliza una palabra griega que es la palabra metabé. Metabé significa cruzar, irse más allá. La palabra metabé, que es en griego, traducida al idioma hebreo, es la palabra keber. Keber es la palabra de donde viene Ibrit, es hebreo, porque los hebreos son los que cruzaron.
Pero la palabra Geber es la palabra que aparece en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, en el verso 12, donde dice el Eterno: yo cruzaré por el medio de la tierra de Egipto y yo tomaré venganza de los primogénitos, matando a los primogénitos del faraón. ¿Qué significa todo esto? En Éxodo capítulo 1, en el verso 22, dice la escritura que el faraón resolvió en su corazón matar a todos los primogénitos de Israel para que no se reprodujeran. Mataban a los niños primogénitos, dejaban vivir a las mujeres. Y el Eterno en el capítulo 12, en el verso 12, dice: yo cruzaré y tomaré venganza de lo que Faraón hizo a mi pueblo. En Éxodo capítulo 4, el Eterno dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Si el Faraón tocó a sus hijos, si el Faraón levantó su mano contra los primogénitos, el Eterno se levantó para defender a su pueblo. Así es nuestro Dios. Entonces, en este verbo de cruzar, Geber, el Eterno dice: Ani Gibori al Mitzrayim, yo cruzaré sobre Egipto. ¿Qué sucede en esa noche de Pesaj? Que el Eterno cruzó, los primogénitos de Egipto cruzaron también, pero los primogénitos de Egipto cruzaron de la vida a la muerte. Pero los hebreos esa noche cruzaron de la muerte y de la esclavitud a la libertad y a la vida. Y esta escena la está viendo Jesús en su mente. Jesús está diciendo: son 2 días antes de Pesaj. ¿Qué sucede? Pesaj es un cruzar, es algo que hay que cruzar. Dice Cristo: la hora en la que yo tenga que cruzar también ha llegado. Y Jesús dice: pero yo voy a cruzar de este mundo hacia el Padre Celestial. Ahora, la muerte de Cristo Jesús, este cruce que Él tiene de este mundo hacia la muerte, hizo que nosotros todos cruzáramos de la muerte a la vida. Hay un pasaje en la Escritura que nos habla, el Evangelio en Juan 5:24. Vamos a ir a esa lectura. Juan 5:24 es un texto muy conocido. El texto, me gusta leerlo en el texto en el hebreo, porque el texto hebreo nos da un significado un poco más profundo de lo que a veces nuestra traducción nos puede decir. ¿Qué dice el texto hebreo? ¿Quién tiene la traducción al español? ¿Quién va a ser mi traductor? A ver, hermano Jonathan, ¿ustedes léanos en español? La palabra de Dios dice: es cierto os digo, oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Qué dice el texto hebreo? Dice en esencia lo mismo que mi hermano y yo. Dice el texto: amén, amén, ani omar lachem. Jesús está diciendo: yo soy el amén. ¿Qué es el amén? Lo vimos esta semana en nuestra clase. ¿Qué es el amén? Cuando decimos en la iglesia: Cristo vive. Amén. Amén. Amén significa algo que es certero, algo que es seguro, algo que no tiene sombra de variación, algo que no cambia, algo que permanece para siempre. Y Cristo dice: amén, aní, yo soy el amén. Cristo no puede mentir, porque su esencia es ser firme y verdadero. Entonces Él dice: amén, aní, omar lachem. Dice: cualquiera que escucha mi voz, dice: ki im geva me mi beit lechayim.
todo el que escuchó mi voz cruzó de la muerte a la vida. Pablo en su carta escribió diciendo que en otro tiempo usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, pasando por alto la etapa de nuestra ignorancia, nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Toda esta imagen la tiene Jesús. Él está conociendo lo que su vida va a representar, lo que su muerte va a representar para nosotros. El verso 2 y 3 de Juan, capítulo 13, nos dice que ya Satanás había entrado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que iba a entregar al Señor. Eso es un tema profundo de entenderse, cómo es que Satanás entra en el corazón de alguien. Jesús dice: yo conozco a mis discípulos porque yo mismo los elegí. Él sabía desde el momento que vio a Judas, dijo: Judas Iscariote, sí, tú tienes que estar aquí. Y lo trajo. Es un tema profundo, pero no nos vamos a detener ahí, vamos a seguir avanzando. El verso 4 y 5. Señala el verso. Me voy para allá. Estamos en el capítulo 13, en el verso 4 y 5. El verso 4 dice: se levantó Jesús de la cena, se quitó la ropa y tomó una toalla y se ciñó. En el texto que entendemos aquí, cuando dice que Jesús se quita la ropa, se despoja de su ropa, en el texto griego es la palabra imatía. Imatía en el texto griego significa la túnica y el manto. ¿Qué era lo que le daba su señal de que era el rabino más elevado de su generación? Su túnica, el bordado de su túnica, los colores que traía en la camisa el Señor, le daban el sentido de que él era un rabino de mucha excelencia en sus palabras. Eso representaba su túnica. Eso es imatía. Pero también representa su manto. ¿Qué representaba el manto para el rabino, para el maestro de la enseñanza? Representaba su vida y su intimidad con el Padre, su vida de oración. Cuando el rabino veía en el manto las borlas, los tzitzit, a ver, diga tzitzit, ya le sale la pronunciación. Tzitzit es la bolita, la borla que lleva el manto. Cuando el rabino veía su manto y veía las borlas, se acordaba que tenía que cumplir todos los mandamientos de la palabra de Dios. Su manto representaba su realeza en cuanto a su enseñanza, y su manto representaba su intimidad con el Padre, la vida correcta que tenía delante de Dios. Pero el texto nos dice que él se despoja de su túnica y se despoja de su manto. Un rabino sin manto y sin túnica es un hombre normal. ¿Qué lo diferencia de otra persona? Nada. Pero si le ven el manto, ¿se acuerda de la mujer que dio el manto? Toca la borla de su manto. El manto y su túnica le dan la autoridad que él tiene como maestro. Pero sin ellas, se vuelve una persona común. El texto nos señala que cuando él se despoja de estas dos prendas, prácticamente quedó en prendas íntimas. Solamente estaba cubierto con la falda de la cintura hacia abajo. Y es muy probable que tenía descubierto el tórax, la parte de arriba. Y dice el verso que tomó un paño de lino y se lo amarró a la cintura. ¿Qué era eso? La forma de un siervo. Era el atuendo que tenían todos los siervos en la antigüedad. Este paño de lino es el mandil. El mandil que trae el siervo por si algo se derrama al momento limpio. Era su mandil para servir.
entonces vemos esta imagen de Jesús que se ha despojado de su realeza. El verso 5 nos dice: puso luego el agua en una vasija, comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a limpiarlos con la toalla que tenía. Verso 6: llega a Simón. Y Simón le dice, la traducción del texto griego dice: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Imagínense la escena. 10 minutos antes, Jesús está a la mesa partiendo el pan, con su túnica, con su manto, preparado para esa ocasión. Y yo creo que los discípulos veían a Jesús y se admiraban de su maestro, tan correcto, tan perfecto, tan lleno de poder, que había sanado. 2 días antes estaban en la casa de un hombre que resucitó por su palabra. Y ahora lo ven vestido como un siervo, despojado de su realeza. Y Pedro dice: Señor, ¿cómo es que tú a mí me vas a lavar los pies? El Señor en el verso 7 le dice: lo que yo ahora hago tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y nuestro amigo Pedro era muy insistente, por no decirle testarudo. Dice, verso 8: no me lavarás los pies jamás. Y el Señor le dice, me gusta la traducción del texto hebreo. En el texto hebreo le dice el Señor: si no te lavo los pies a ti, no podrás tener un destino a mi lado. Y entonces Pedro ahí entiende lo que Jesús está haciendo. Se lo vuelvo a repetir porque esa traducción me encanta. Jesús le dice: si yo no te lavo los pies a ti, no podrás tener un destino a mi lado. Y Pedro le dice: Señor, entonces lávame los pies, las manos y aún la cabeza, porque el anhelo de Pedro era estar junto a su Señor, como es el anhelo de cada uno de nosotros. Y entonces Jesús tiene una conversación con Pedro que va a girar en torno a 2 conceptos importantes. 2 conceptos. En el verso 10, Jesús va a utilizar una palabra que es rajutz. Diga conmigo, rajutz. Y va a utilizar otra palabra que es tajor. Tajor. Jesús le va a decir: el que está lavado no tiene sino necesidad que se lave los pies. Cuando Jesús dice el que está lavado, utiliza la palabra hebrea rajutz. En el hebreo, en el texto griego es loulo, pero en hebreo es rajutz. ¿Qué es rajutz? Rajutz aparece en el libro de Levíticos, en el capítulo 14, en el verso 8. Después que un hombre había pasado por todo el proceso de padecer lepra en su piel, después de que llegó a estar chacado en todo su cuerpo, supuraba la piel, y el Eterno tuvo misericordia y lo sanó. Tenía que lavarse su cuerpo con aguas y enjabonarse con un jabón que se hacía con una vaca roja. Eso es rajutz, la limpieza, el rito de la purificación por medio de las aguas vivas. ¿Qué es rajutz para el cristiano? Baptisma. ¿Qué es el griego al español? ¿Qué es? El bautismo. Eso es rajutz. Cuando tú te sumerges en el agua del bautismo, estás declarando que tu inmundicia, que tu lepra se fue. Y viene el otro concepto que es tajor. ¿Qué es tajor? Pureza. Tamé en el
texto hebreo es impureza, la lepra es impureza. Pero a través de las aguas de Rahutz, la gente se declara limpia. Dice la palabra del Señor: vosotros todos estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Todos estamos limpios. Amén. Porque fuimos sumergidos en su palabra. Porque su palabra es como un río de aguas vivas que puede remover toda la iniquidad de nuestro corazón. Y todas las veces que nos sumergimos en el río de su palabra y en el río de su espíritu, somos todos purificados. Amén. Y Jesús le dice: ustedes que ya están lavados no necesitan sino solo lavarse los pies, porque ya ustedes están limpios. Jesús dice: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les hablo. Pero todavía estamos en la tierra. Todavía tenemos la sujeción a nuestras inclinaciones naturales de ser personas. ¿Quién aquí ya no se enoja cuando te ganan el taxi en la calle? Que ya venías todo despeinado y no sabes si llegaron o no llegar, y paras el taxi y otra persona se sube. Casi lo quieres entregar a Satanás. Porque todavía estamos sujetos a nuestras debilidades humanas. Todavía caminamos sobre el mundo. Cuando eres joven, cuéntalo acá porque está bien. Cuando eres joven, ibas por la calle y se atraviesa la doncella. No dices gloria a Dios, aleluya, que resisto la tentación. No es cierto, porque somos seres humanos. Estamos sujetos todavía a nuestras deficiencias humanas. Eso significa lavarse los pies. No te vas a meter al río como si no conocieras al Señor. Tú que ya lo conoces, solo necesitas lavarte los pies. Pero a veces nosotros exageramos las cosas y decimos: hoy me enojé, hoy ya Dios ya no me ama. Hoy me peleé con mi esposa porque los niños son muy latosos. Luego ya tú dices: ya me deprimo, ya Dios se fue, ya no está caminando. Pero el Señor era consciente y dijo: tú ya estás lavado. Eso que pasó es normal, ¿no? Solo ven que necesitas lavarte los pies. ¿Cuántas veces necesitas lavarte los pies? Todos los días. La lectura que encontramos aquí en este pasaje, en el verso 13, dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy, dice el Señor. Porque tiene la toalla en la mano para volvernos a lavar los pies todas las veces que sea necesario. Eso es restaurar tu vida. Maestro, en el texto en arameo es rabí, una figura de autoridad, pero me gusta una lectura que aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, en el verso 8 y 10. Yo se lo voy a leer. Mas ustedes no quieran que alguien los llame rabinos, porque uno es su maestro y su rabino, el Mesías, y todos ustedes son hermanos. Con esto el Señor nos quita a nosotros la túnica. Yo siempre he practicado en las clases que damos aquí los miércoles. En la facultad me dicen: usted va a ser maestro. Yo soy su hermano en Cristo.
Tenemos que aprender a despojarnos nosotros de nuestra propia túnica. ¿Saben por qué? Porque la túnica pesa. Necesitarías estar tan ungido para poder llevar la túnica, pero solamente hay uno que da la imagen perfecta de autoridad para llevar la túnica sobre sus espaldas. El gobierno vino sobre él, dice el profeta. Yo no llevaría esa túnica, solamente él pudo llevar. Y entonces dice: ustedes no quieran que nadie le llame rabino o maestro, pero a nosotros nos gusta que nos digan pastor, profeta, el ungido de Adonai, el ungido de Jehová. Te pesa esa túnica, no la cargues. Solo eres el hermano de tu hermano. Ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mesías. El verso 14 dice: pues si yo, el Señor y Maestro, le lavo vuestros pies, vosotros también debéis lavaros vuestros pies, los unos a los otros. Entonces, la ley de Cristo es esta: el que quiera ser el principal, sea el siervo de sus hermanos. ¿Se acuerdan que veíamos el miércoles en la clase David Amelech? El que ama es el que gobierna. Un gobierno sin amor es tiranía. Pero el que ama a sus hermanos los sirve. Y entre más los sirve, más autoridad tiene en el reino de Dios. Esa es la ley de Cristo. Sobrelleven las cargas unos a otros y cumplan así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. ¿Qué dice el texto anterior? Y ya con esto terminamos. Hermanos, digan ustedes: hermanos. Hermano. Pero así como que estás teniendo su hermano. Hermanos, si alguno fuere tomado de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenlo con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, para que no sea que tú también seas tentado. Cuando Jesús dice: lávense los pies unos a otros, no se refiere a la forma literal, sino que cuando tú ves que tu hermano está cometiendo una falta, tú tienes que ir a restaurarlo, hacerlo volver a la condición original en la cual Dios lo ha llamado. Eso es lavarle los pies a tu prójimo. Y aquí dice el texto: si alguno de vosotros, dice, si vosotros que sois espirituales, pero véanme, volteen a ver para acá todos. Yo soy la persona menos espiritual, ustedes sí me ven. Pero yo le puedo decir algo. Si tú sientes hoy en tu corazón que le has fallado a Dios en algo, primero déjame decirte que es algo muy normal porque eres ser humano. No deberías vivir así, porque el Espíritu de Cristo te ha hecho libre. Pero aquí está el Señor para volver a lavarte los pies. No importa si metiste la pata o metiste las dos, tenemos un Dios maravilloso que hoy, si hoy confesaras tu maldad, hoy el Señor podría lavarte y hacerte nuevo, y hacerte limpio, y hacer que tu vestido